Hola a todos, bienvenidos a la primera sesión inaugural de nuestra conferencia 2021 del ICU-DDR. Estoy muy contenta con Dean Frickson, el ponente de hoy, científico de la implementación. Y quiero decir que es uno de los padres de la ciencia de la implementación realmente y ha hecho mucho trabajo alrededor de esta ciencia de implementación. Y bueno, él es muy modesto, pero yo quería mencionarlo. Así que estoy muy contenta y orgullosa de tenerlo aquí. Ha pasado décadas reproduciendo, desarrollando y evaluando y empleando con éxito estos apoyos que se convirtieron en los fundamentos de los marcos de implementación activa. Dirigió una revisión y síntesis exhaustiva de la literatura de investigación interdisciplinaria a principios de los 2000, que se sumó a este marco basado en evidencias. Desde entonces ha dirigido el uso proactivo de los métodos y medidas del marco para establecer y estudiar el desarrollo de la capacidad de implementación en sistemas de servicios humanos. Yo he estado trabajando en ciencia de implementación por 20 años y siempre he hecho referencia al trabajo que ha hecho Dean Frickson y siempre fuimos a la organización que él fundó para los recursos. Ahora dirige la red de investigación de implementación activa, AIRN. Pueden acceder a su página web a través de los recursos en la página del ICU-DDR. Así que démosle la bienvenida a Dean Frickson para la presentación de apertura, el discurso de apertura. Muchas gracias, Kim. Es un placer para mí estar aquí y tener esta oportunidad de hablar con todos ustedes. Es un grupo muy único. Así que es un placer por partida doble tener esta oportunidad el día de hoy. Hoy me gustaría hablar de universidades, ciencia de implementación y práctica de la implementación. Aquí están mis colegas, Melissa Van Dyke, Karen Blase y Amanda Frickson. Nada en la implementación la hace uno solo. Siempre hay un equipo implicado. Fui a la página web para revisar el ICU-DDR, el Consorcio Internacional de Universidades, y es muy interesante ver cuáles son sus metas. Mejoras rápidas en competencias y habilidades para las generaciones actuales y futuras de profesionales de la adicción y cumplir con la demanda creciente para prevención, tratamiento de servicios públicos de salud. Y para eso la ICU-DDR facilita el networking entre universidades para promover la educación de calidad y capacitación en este campo. Así que hay un grupo tan maravilloso de personas que están dedicadas a esta tarea tan importante. En cuanto leí esto y conociendo a Carrie y a Kim y al grupo y al liderazgo que tienen, pues esto claramente es algo en lo que yo quería participar. Y siendo un científico de la implementación, inmediatamente vi que sus metas realmente tienen que ver con procesos de implementación y resultados de implementación. Desarrollar competencias para usar innovaciones efectivas. Sin duda esto es una implementación, un problema de implementación. Usar innovaciones efectivas con fidelidad y buenos resultados. Lo que hacemos y lo que es nuestra intención, tenemos los resultados deseados y nuevamente esto es implementación. Establecer organizaciones y sistemas para sostener y mejorar los resultados y nuevamente esto es relativo a la implementación. Sus metas y la ciencia y la práctica de la implementación encajan muy bien. Y esto pertenece a lo que llamamos la fórmula para el éxito. Permítanme cambiar esto para poder ver la diapositiva completa. Pero bueno, no pude. Listo. La fórmula para el éxito, bueno, hay tres cosas. Nuestro primer fracaso de implementación fue en el 71, hace 50 años. Así que durante 50 años hemos estado viendo
cómo lograr resultados socialmente significativos. Y estos son los tres factores. Y esto lo hemos puesto en una fórmula de multiplicación. Necesitamos innovaciones efectivas y gran parte de este programa basado en evidencias se enfoca, como ya saben, en desarrollar y evaluar innovaciones en el campo. Después, implementación efectiva. Esto es algo nuevo para muchas personas, pero ha traído muchísima atención recientemente y el reconocimiento de que la implementación es una parte importante de esta fórmula. Los contextos, las reglas, la normativa, el financiamiento, el liderazgo a nivel nacional y regional, todo esto marca una gran diferencia también. Cuando se tienen estos tres factores y cada uno está haciendo su trabajo, entonces podemos lograr los resultados socialmente significativos que buscamos. Se reducirá la demanda de drogas en vez de incrementar. La cuestión aquí es que sabemos sobre la innovación y los contextos, pero sabemos menos sobre la parte de la implementación. Y participamos en la implementación menos a menudo, en una manera bien considerada y basada en la evidencia. Pero como saben ustedes, la verdad es que la gente no se puede beneficiar de innovaciones si no las experimentan. Si no ayudamos a implementar estas innovaciones en la práctica, entonces las personas que van a recibir las intervenciones no se van a beneficiar. Y acuérdense que es una multiplicación, así que si multiplicas algo por 0, el resultado es 0. No estoy sugiriendo que así funcione exactamente en el mundo real, pero sí es verdad que si la parte de implementación es débil, no vamos a producir resultados socialmente significativos, que es lo que deseamos. Y esto explica la brecha entre la ciencia y el servicio y el problema de calidad que hemos discutido en nuestro campo. La ciencia de la implementación en el diccionario dice, por ejemplo, dictionary.com en inglés, ahí es donde yo veo los términos, pero básicamente significa usar. Implementar es usar. Si vamos a implementar algo, tenemos que usarlo. Por lo tanto, la ciencia de la implementación es el estudio de los factores que influyen en el uso completo y efectivo de las innovaciones en la práctica. El uso completo y efectivo de innovaciones en práctica. Esto ténganlo en mente. Esta definición quizá es algo diferente de lo que pudieran leer de otros autores, pero la implementación es algo propio y su propósito es generar esta parte de en medio de la fórmula del éxito para tener un uso completo y efectivo de la innovación en la práctica y lograr estos resultados socialmente significativos. Muy bien. Aquí es donde está la oportunidad para todos ustedes. Y aquí es donde me emociona mucho tener este consorcio internacional de universidades en el público, porque ustedes tienen una oportunidad enorme. La práctica y la ciencia de la implementación es una industria de crecimiento. Si nos fijamos en dónde estamos hoy en día y nuestra comprensión básica de la práctica y ciencia de implementación, esto es como la industria de hardware y software de computadora cuando se empezaba a desarrollar en la década de los 70. La gente en sus garajes, en sus sótanos, Bill Gates, por ejemplo, construían el hardware. Bill Gates tenía esta máquina primitiva, desarrollaban el software. No era una operación organizada y eficiente, pero de ahí surgió todo lo que ya conocemos hoy en la industria del hardware, el software, el Internet, etc. Pero como el hardware y el software en la industria de la computación, la práctica y ciencia de la implementación proporciona una plataforma. Es la base, es la fundación que necesitamos para permitir
que muchas apps, hardware y software puedan funcionar. En nuestro caso, estos son programas basados en la evidencia. Una vez que tengamos esta infraestructura de la implementación, entonces se puede empezar con un esfuerzo de reducción de dependencia. Y ya que está la capacidad instalada, pueden pasar al segundo, tercero, décima y vigésima intervención. La gente que ha hecho esto entiende que los fundamentos tienen que estar ahí, así como el hardware y el software básico tienen que estar ahí antes de empezar a agregar las aplicaciones. O sea, este es un principio que se puede generalizar. Creemos que todas las escuelas en una universidad son escuelas de implementación, así como, con pocas excepciones, todas las escuelas en las universidades utilizan las estadísticas. La desviación estándar principal es diferente en negocio que en salud pública, es diferente también en reducción de uso de sustancias. Pero cómo se calculan estas desviaciones es igual para todas las escuelas. Pensamos que la implementación va a tener esta construcción de capacidades más generales para las universidades. La salud pública tiene que ver con construir estas capacidades para poder utilizar las intervenciones en una población. La implementación va a tener esta aplicación más general. Otro punto, y algo que estamos viendo más y más, es una pregunta que tenemos sobre la EARN, la red de IARN, de implementación activa, es, tenemos oportunidad, tenemos personas, ¿dónde podemos ir? ¿Dónde podemos encontrar más gente como ustedes que conozcan este campo? Eso nos preguntan a menudo. Y la verdad es que ahora hay una carencia de personas que realmente conozcan la práctica y la ciencia de la implementación para hacer una diferencia. Así que los estudiantes que capaciten en la universidad van a tener mucha demanda, van a tener muchas ventajas de empleo para compañías, para gobierno, y al final van a tener contribuciones considerables a la sociedad. La otra buena noticia es que algunos países, Estados Unidos, Gran Bretaña, otros países de Europa, Escandinavia, ya están muy encaminados en estas rutas. Pero para los países que no tienen todas esas ventajas, existe una oportunidad. Existe una ventaja que ustedes deben de considerar. Porque la innovación sucede en los marcos, en la periferia, y ahí es donde hay muchas oportunidades. La razón es que en muchos de estos países el status quo no está respaldando actualmente la implementación como debería. No se está respaldando, soportando el desarrollo de capacidades en implementación. Sus fondos ya están comprometidos a otros enfoques para usar innovaciones y prácticas. Así que, para trabajar basados en la evidencia, implementar con base en la evidencia y establecer sistemas, pues es más difícil. Hay que superar el status quo para hacer el trabajo, pero donde el status quo es débil, se puede construir desde cero y hay menos impedimentos sistémicos en estos casos. Así que, por lo tanto, existe una oportunidad enorme para tomar ventaja y para también ser líderes en el mundo en esta ruta que vamos a describir. No lo piensen desde el punto de vista de un déficit. Piénsenlo en sus países, en sus universidades. ¿Qué se necesita? Para hacer el trabajo bien, para marcar una diferencia, para cumplir con la fórmula para el éxito,
que ya describí, los tres componentes, pues ya tienen la base universitaria, la base de conocimiento que acompaña este proceso. En el Consorcio Internacional de Universidades, ustedes ya tienen esta misión que resumimos al principio de esta presentación. Ustedes quieren reducir la demanda de drogas, ya tienen este enfoque, ya tienen algo que lograr y saben cuál es la situación actual y quieren reducir la dependencia de sustancias. Ya están haciendo trabajo en el campo. Trabajo en el campo. Asistencia técnica para que las organizaciones hagan cambios, están haciendo cambios en las políticas. O sea, ustedes ya están participando en mucho de este trabajo en los frentes. Pero muchas universidades ya tienen estos tres factores, estas oportunidades, y sin embargo, tras 25 años, nos enfrentamos con esta brecha entre ciencia y servicio. La pregunta es, ¿qué falta? Y lo que falta es realmente la oportunidad para todos ustedes. Ahí es donde veo la oportunidad. Lo que se necesita es una organización de aprendizaje de universidad, intermediario, laboratorio. Pero en esta organización tripartita se podrá tener enseñanza y aprendizaje doble con base en retroalimentación recursiva entre práctica y ciencia. Este PowerPoint va a estar disponible como PDF para todos ustedes y incluye las referencias. Pero estos son unos recursos maravillosos para introducirlos si ustedes todavía no saben. Pero esta cita captura esto. Los cambios en los modelos mentales, en el aprendizaje de doble bucle, surge cuando la evidencia no solo altera nuestras decisiones dentro del contexto de los marcos existentes, sino que también altera nuestros modelos mentales con retroalimentación. Conforme cambian los modelos mentales, cambia la estructura de los sistemas. Y creamos diferentes decisiones y reglas y nuevas estrategias. Así que el modelo mental es nuestro entendimiento intuitivo de la realidad. Y con el aprendizaje de doble bucle, conforme se gana experiencia, los resultados de los primeros intentos retroalimentan nuestros modelos. Y podemos decir, necesitamos reconsiderar esto, desarrollar una nueva estrategia, y todo se trata de esos modelos mentales. Así que los modelos mentales y la retroalimentación recursiva van de la mano. Mantengamos esto en mente conforme vemos el siguiente paso. ¿Qué es un intermediario? Una parte entre la universidad y el laboratorio. Un intermediario es una organización que trabaja con organizaciones proveedoras donde se hace este trabajo. Tiene la universidad, el laboratorio y el intermediario de primera línea. Aquí es donde se desarrollan los materiales. Por ejemplo, tenemos un proyecto en puerta, necesitamos desarrollar los materiales. Aquí hay algunas medidas que se tienen que establecer y no existen en la literatura, así que vamos a desarrollarlas y vamos a evaluar las consecuencias y la validez, lo cual nos indica que sí sirve. Y cuando no se logra esta validez consecuente, no tenemos los resultados. O sea que sí importa. En el intermediario también se puede recopilar datos para mejorar y evaluar la teoría. Se pueden hacer predicciones y evaluar sus resultados. La organización intermediaria en esta concepción también incluye el claustro de los estudiantes de la universidad para respaldar y apoyar el aprendizaje a una mayor tasa. ¿Cómo trabajan como claustro y estudiantes? Están trabajando con la organización intermediaria
conforme trabajan con el personal de primera línea. Por lo tanto, ustedes están trabajando con gente real, problemas reales en tiempo real. No es algo abstracto derivado de la literatura, sino que son Charlie y Susie y la organización por este lado y esta por este lado que están enfrentando este problema en la primera línea. Y esto, gracias al intermediario con el claustro y los estudiantes, pues tenemos que resolver este problema a final de semana, por ejemplo. Por lo tanto, este ambiente real es un beneficio para el claustro y los estudiantes. Otro punto que surge de esto a nivel de universidad es que el claustro y los estudiantes aprenden a conducir y aplicar esta investigación. No se está haciendo en un ambiente de laboratorio universitario, sino en un laboratorio en la comunidad. Tiene que ver con la misión, van a resolver estos problemas con esta gente. Es real. Aprender a conducir esta investigación aplicada es otro de los beneficios. Y cómo desarrollar, evaluar y revisar o descartar las teorías. La ciencia de la implementación tiene mucho que ver con la teoría. También existe la noción de que la ciencia de implementación pues es una ciencia, lo cual es otro tema para debatir. Pero cómo hacer predicciones y cómo evaluar estas predicciones con base en la teoría. Y la teoría misma también se modifica. Por lo tanto, esta organización intermediaria es una adición muy importante. Y existen intermediarios, ya, pero no necesariamente como los estamos describiendo aquí. Este aprendizaje y enseñanza de doble bucle tiene que ver con la retroalimentación, con la oportunidad de cambiar y actualizar los modelos mentales. Aquí, de manera simplificada, hablamos de la universidad, el intermediario y el laboratorio. La universidad tiene una larga tradición de ser los custodios y desarrolladores de conocimiento que se puede generalizar, esperamos. El laboratorio, aquí es donde están las habilidades. Si tienen una persona que va a ser un practicante, va a trabajar con gente que tiene problemas de drogas, es una habilidad. Tienen esta habilidad que para usar estos programas y prácticas basados en evidencia para producir los resultados deseados. Luego, el intermediario es donde están las competencias, donde se recopilan estas habilidades relacionadas con el conocimiento. Y aquí es donde se une todo esto. La parte del doble bucle es algo así como sigue. Al principio, el conocimiento fluye de la universidad. Quizá han evaluado la literatura, saben qué hay que hacer. Esto se comparte con el intermediario. Después el intermediario dice, bueno, tenemos dos organizaciones que ahora están listas para utilizar esta práctica basada en evidencia. Y es nuestro trabajo como intermediarios ayudar a estas organizaciones a hacer uso completo y efectivo de ese programa o práctica basado en evidencia. Recuerden la definición de la ciencia de implementación, que es el uso completo y efectivo de innovaciones y prácticas. Al principio, están tomando lo que ya saben en la universidad, el conocimiento, y trabajando con el intermediario para desarrollar sus competencias y para que puedan trabajar con la gente de primera línea. Y a menudo, aquí es donde se detiene el proceso. Y tenemos ejemplos aquí que ustedes conocen, donde sí estamos trabajando con gente de la comunidad, hay una organización con la que estamos colaborando y ellos colaboran con gente en primera línea, lo cual es un buen comienzo, pero no es suficiente. Esto no va a llevarlos a donde quieren llegar. La parte crítica del doble bucle es que la información regresa y regresa rápidamente, de manera oportuna. Tenemos
conocimiento, competencias, ¿qué tal las habilidades? Bueno, no funcionó tan bien. Bueno, ¿qué implica esto para el intermediario? ¿Qué problemas se encontraron a nivel de laboratorio de las habilidades? Y si hay problemas, ¿qué nuevo conocimiento se necesita encontrar o desarrollar según el caso para poder mejorar esto la próxima vez? La primera parte es el primer bucle y luego es el bucle doble. Lo que recomendamos para ustedes y lo que es clave es que eso se repita. Bueno, tomemos el nuevo conocimiento y apliquémoslo en la siguiente iteración. ¿Qué significa esto para el intermediario? Pues hay que ver el nivel de habilidad y mejorar todo. Y después otra vez y así sucesivamente. Esta es la vida de un modelo de aprendizaje y enseñanza de doble bucle. Esto es lo que se quiere lograr. La primera parte, el conocimiento, competencias y habilidades, cuando la universidad sabe qué se tiene que hacer y se comparte con las otras partes. Si estas partes no lo utilizan de manera apropiada y dicen, bueno, no entiendo esto, les dijimos qué hacer y no lo hicieron, pues aquí está la brecha entre ciencia y servicio. Solo cuando se toma en serio la retroalimentación oportuna del área de laboratorio y de habilidades y se regresa a la universidad a preguntar qué más necesitamos aprender, qué tenemos que hacer de manera diferente la próxima vez, y luego eso se evalúa, entonces puede funcionar. Y solo me cupieron 4 ciclos aquí, pero esto sigue. Pudieran ser 400 ciclos a lo largo de algunos años. Yo tengo una pregunta, Dean. Para recordarle a las personas que, bueno, si tienen preguntas, escríbanlas en la caja de preguntas y respuestas y yo interrumpiré. Pero sobre el concepto de intermediario, quizás se necesita el rol o la función del intermediario, pero tenemos los ITGCs con los que estamos trabajando que cumplen con este rol. Pero tiene que ser otra organización o se puede tener solamente las dos partes del proceso y que esa función se cumpla de alguna otra manera. Muy buena pregunta. Creo que estas organizaciones que mencionaste son buenos candidatos para desempeñar los roles y funciones de intermediario, pero requiere de algunos cambios. Pero que sí son buenos candidatos. Pero los intermediarios que tienen vínculos muy estrechos con las universidades no tienen resultados tan buenos y podemos hablar de por qué. Algunos intermediarios tienen lazos más estrechos con los laboratorios. Estos han funcionado bien, pero no generan este vínculo con la universidad para realmente desarrollar las capacidades que estoy mencionando. Por lo tanto, pensamos que tiene que ser una organización más independiente, pero altamente interdependiente, pero administrativamente independiente. Tendremos algunos ejemplos aquí a continuación. Pero sí, Tim, puedes interrumpir en cualquier momento si hay preguntas. Gracias. Bueno, tenemos el doble bucle. Tradicionalmente las universidades y predominantemente aquí es donde se desarrolla la teoría, la política, métodos de investigación. La educación amplia y generalizable que sucede en la universidad tiene que suceder ahí. No voy a otros lugares fuera de universidades donde se tiene esta misma profundidad, este conocimiento general que se desarrolla. Y en los laboratorios, aquí es donde se hace el trabajo.
cómo realmente tener las innovaciones, cómo se usan de manera completa y efectiva para producir los resultados deseados para los beneficiarios. Se trabaja con equipos de implementación, etcétera. El laboratorio no hace lo que hace la universidad. La universidad hace trabajo general, el laboratorio el trabajo específico. Pero bueno, es problema real en tiempo real. Ambas partes son necesarias para tener resultados socialmente significativos. Pero sepan que al nivel de laboratorio es diferente de lo que sucede a nivel universidad, pero tienen que embonar de alguna manera, se tienen que integrar de alguna manera. Y ese es el rol del intermediario. Algunos ejemplos. Aquí tengo algunas referencias también para darles una idea. En Minnesota, en Estados Unidos, hay un departamento de salud de Minnesota. Hay la Universidad del Estado de Minnesota y hace unos 30 años formaron el Instituto de Socios en Salud, Health Partners Institute. Es una organización independiente, sin fines de lucro, que formaron el Departamento de Salud conjuntamente con la universidad. Pero este instituto puede tomar los temas señalados por el Departamento de Salud y pueden colaborar, pueden ayudar, y ya trabajan con los estudiantes y el claustro de la Universidad de Minnesota junto con el instituto para resolver esos problemas. Y esto alimenta la investigación, el desarrollo de programas, alimenta las políticas y cualquier cosa que se puedan imaginar. Otro ejemplo magnífico es en Noruega. El Ministerio de Salud y Cuidados, y hace varios años, junto con la Universidad de Oslo, desarrollaron el Centro Noruego de Desarrollo Infantil y hicieron un trabajo espectacular. Y nuevamente se trata de cuáles son los problemas reales que enfrenta el Ministerio de Salud y qué puede hacer la universidad para ayudar a resolver algunos de estos temas. ¿Y qué hace el Centro Noruego, entonces, para facilitar este trabajo? Otros ejemplos, el grupo de investigación que trabaja con la Universidad de Kansas. Ellos no tenían una sola entidad como en Noruega, sino que trabajaban con muchos estados y muchas provincias. Lo mismo con los servicios de terapia MST en la Universidad de Carolina del Sur. Si vemos con lupa qué hacen estos intermediarios, si quieren verlo, pues busquen esas referencias. Estos son ejemplos sobresalientes sobre lo que se puede hacer y lo que se debe de hacer. Pero Kim, relativo a tu pregunta, estas entidades son independientes, son organizaciones propias. Y ya veremos por qué. ¿Cuáles son las ventajas? Educación de estudiantes. La educación de los estudiantes, pues relativo a esto, ¿qué queremos que todos los estudiantes y sobre todo los de posgrado aprendan? Estas competencias generales como de análisis, síntesis, balance y perspectiva, juicio, aprender, cómo aprender, predicción, creación y manejo de cambio. Johnston y Sampson dijeron que si tienes una universidad, esto es lo que quieres que los estudiantes aprendan. Son estas competencias más generales que aplican en cualquier situación. Otro punto es desarrollar las virtudes profesionales: diligencia, tenacidad, perseverancia, paciencia, integridad. Queremos que los estudiantes sean profesionales, que tengan estas virtudes que describieron Sakaro et al. También los estudiantes tienen que desarrollar y tener contacto
con la moral, qué está bien y qué está mal, la ética y el juicio también, dónde, cuándo, con quién, qué tipo de cosas hacer. Y las oportunidades para aprender estas competencias, estas virtudes, esta moral, esta ética y este juicio, todas se mejoran con este trabajo con gente real en tiempo real. Y con este marco de universidad, intermediario, laboratorio. Los estudiantes así pueden tener un gran beneficio y sacar provecho de manera más generalizada. El claustro. Lo que hacemos es que tratamos de preguntarnos, ¿cuándo comenzó esto? ¿Cuáles eran los problemas, los temas en ese entonces? Cuando las personas estaban debatiendo esto que estamos debatiendo nosotros ahora. Como ven en la parte inferior, es un paper escrito por la Universidad de Stanford en 1965, por el claustro de esta universidad. Y esto fue cuando estaban interactuando con NASA, que estaba construyendo cohetes y mandando gente a la Luna. Ese era su laboratorio, en este caso era NASA, quien tenía este rol, y la Universidad de Stanford. Pero una universidad puede participar de manera significativa en la resolución de problemas del mundo real, tecnológicos, científicos y sociales. Puede ser un punto focal, la universidad, para el desarrollo de capacidades científico-tecnológicas y también puede fortalecer su rol en investigación y educación de posgrado. Aquí la Universidad de Stanford decía que al participar y abordar estos problemas del mundo real, pues esto les ayuda a redefinir cómo se ve la investigación a nivel de posgrado. Es decir, en otras palabras, es cambiar los modelos mentales y retroalimentación efectiva. Esto lo pueden hacer si algunos de los profesores, y quizá haya un número crítico que se deba de exceder, pero estos profesores tienen que tener una comprensión profunda de estas prácticas, disciplinas y las interacciones dentro de su campo, los temas de gobierno, económicos, científicos, tecnológicos, etc. Sí, para Stanford fue muy bueno. No solo ayudaron a desarrollar los cohetes para llevar gente a la Luna, sino que también desarrollaron su programa de ingeniería, que es de donde vino esto, de donde salió. Y los estudiantes y el claustro se beneficiaron. Y el tema es que tiene que haber una masa crítica de los miembros de la facultad para que suceda esto y se den las circunstancias. Y tenemos una paradoja. Ustedes van a enfrentarse a esta paradoja en sus universidades conforme reúnen a la gente para tener esta oportunidad de aprendizaje tripartita. Se requiere de personas experimentadas, pero hay una escasez. Así que esta masa crítica, 3, 4, 5 personas en el claustro que conozcan a profundidad la ciencia y práctica de implementación para empezar a capacitar a los alumnos, pues falta este personal. Así que van a tener que crear lo que necesitan conforme lo están haciendo. Así que vayan empezando. No, alístense, empiecen y mejoren. Es nuestro mantra. Es una meta. ¿Cómo prepararse para hacer esto? ¿Cómo empezar a hacer esto? ¿Y cómo mejorar en esto conforme avancen? Y el claustro y los estudiantes aprenden juntos, lo cual es la meta en primer lugar. Se quiere tener esta interacción entre la teoría y la práctica y el intermediario para que
todo vaya marchando bien para beneficio de todas las partes. Esta paradoja es un impedimento y está frenando y deteniendo el desarrollo de todo el campo de la práctica y la ciencia de la implementación. Y nuevamente la implementación se define como tener resultados socialmente significativos. Hay otra pregunta. Quizá nos estamos adelantando, pero en ese caso nos podrás decir. Es sobre el rol del laboratorio y el desarrollo de habilidades. ¿Cómo se implementan habilidades de comunicación entre este sector y la capacidad para conocimiento de la universidad? Sí, esta es una pregunta muy interesante. Estos patrones de comunicación son absolutamente necesarios. Hace unos momentos estábamos hablando de esto y bueno, en cuanto a la comunicación, la noción es que la gente se va a comunicar con todos y el mundo va a mejorar. Esa hipótesis se ha evaluado y no automáticamente resulta en los resultados esperados. La comunicación viene con este bucle de retroalimentación, este bucle recursivo. Pero sí, la parte interesante de esta pregunta es que cuando lo digo en una oración suena bien, y sin embargo esto implica realmente 6 meses de discusión para empezar y muchos meses más para lidiar con todas las dificultades que tiene que ver la implementación de la comunicación en la práctica, a la implementación con el intermediario y con el personal de la universidad. Por lo tanto, sí, es crítica esta comunicación y en los marcos de implementación activo y cambio sistémico en la página web podrán encontrar comunicación de práctica a política, este ciclo, el ciclo de la práctica a las políticas, es decir, del laboratorio a la universidad, en este caso del ciclo de comunicación. Y la información que se entrega por parte del laboratorio se tiene que realizar de modo que la gente de la universidad la pueda entender y tenga la oportunidad de responder a ella. Y de este modo, en el ciclo siguiente, habrá una respuesta constructiva y pueda mejorar la situación. Es una pregunta muy profunda, muy esclarecedora y tiene que ver con los elementos críticos para que tenga éxito este modelo. Hay muchas maneras de abordar este tema. Los protocolos de comunicación que se establecen de la universidad a la práctica y de la práctica a la universidad, estos protocolos se establecieron al principio y se revisan conforme se necesita. Así que ya hay maneras estudiadas que son efectivas de abordar esto. Necesitamos esta masa crítica de personas. Tenemos la paradoja. ¿De dónde va a venir esta gente? Y tienen que ser locales, tienen que ser gente de cosecha propia, pues por así decirlo, de producción local. Por ejemplo, la gente en Noruega que ya mencionamos, ellos empezaron con la gente de su universidad, estaban haciendo investigación de ensayos clínicos aleatorios, investigación típica, y después empezaron a desarrollar un grupo de gente más amplio en ese proceso. Y es este grupo más amplio de gente la que participó muy activamente y estaban involucrados con el intermediario. Pero tenían la gente del claustro que capacitaba a los estudiantes, que a su vez se volvieron expertos y pudieron hacer un mejor trabajo en el intermediario. Y aquí se puede ver la sinergia que describí. Tienen que empezar con lo que ya tienen, estar listos, empezar y mejorar. Es el mantra. Un ejemplo es Saima Hamid, de Pakistán.
y comunicando primero con su facultad. La llamaban la vicerrectora digna en su claustro. Me encanta esta palabra. Y en esta universidad de mujeres en Pakistán se me hizo un caso ejemplar. Y Saima pasó un año o más en preparación, o sea que la parte de estar listos para ella y para sus colegas que formaron el equipo al principio, pues se estaban preparando durante un año. Y como es la vicerrectora y ve el valor genérico de la ciencia y práctica de implementación a lo largo de las diferentes divisiones, departamentos y escuelas dentro de la universidad, pues entonces ya tiene la intención clara de desarrollar la ciencia de implementación como especialidad. Así que la parte de empezar, pues estas son mis recomendaciones para ella. Y vamos a ver cómo sucede. Esto fue hace apenas algunos meses. Pero en sus universidades desarrollen 3 cursos. Sugerimos 3 porque 1 probablemente no va a funcionar y con 2 no va a ser suficiente. Y con 3 ya habrá un tercero que sí será útil. Y el programa de estudios, la currícula, es muy provocadora aquí. ¿Qué enseñamos? ¿En qué orden? Y que los estudiantes de posgrado la puedan entender. Hay que garantizar esto. Pero bueno, aquí hay que hacerlo como sea posible y ya empezarán a aprender y a enseñar. Pero para empezar, con algo que no existe todavía y que la universidad no comprende de buena manera todavía, y quizá las personas no van a pensar que es una buena idea, pero con que encuentren 2 o 3 personas del claustro que piensen que es una buena idea, se puede empezar a desarrollar estos cursos. Y después 2 o 3 de las personas van a poder estar enseñando uno de los cursos. Pero esto requiere de valor para empezar y mucha confianza en que si lo hacen, pues empiezan en este camino que va a beneficiar a la universidad a la larga. Y después, hacer que los estudiantes participen en los proyectos. El claustro y los estudiantes aprenden juntos. ¿De dónde vienen estos proyectos? En el caso de Saima, ella está muy incrustada en el sistema de salud pública de Pakistán, en ciertas áreas en específico. Por lo tanto, ella ya tiene programas, proyectos donde el gobierno está pidiendo ayuda para resolver ciertos problemas. Los proyectos, por lo tanto, ya se conocen en este caso. Un punto aquí es que no solo es el claustro que está trayendo nuevos temas, sino que junto con los estudiantes aprenden y piensan cuál va a ser nuestro enfoque, cómo vamos a abordar esto conjuntamente. Y este enfoque del colega junior tiene que ver con que no hay esta división tan jerárquica, sino que es la gente del claustro y los estudiantes aprendiendo juntos. Vamos a revisar la literatura, vamos a ir con esta organización y empezar a trabajar con esta implementación, pero con este enfoque del colega junior es que hay un estudiante o varios que te acompañan para ir a todas estas juntas y a tomar todas estas decisiones. Así que los estudiantes y el claustro de manera conjunta son expuestos a problemas reales y pueden ver los beneficios reales. Pero esto no sucede en la universidad. Esto sucede afuera, en la comunidad. Van al vecindario que requiere
alguna intervención de salud pública, van al lugar. Y aquí es donde el claustro y los estudiantes van juntos para participar en esos proyectos. Pero esto requiere un compromiso real con la comunidad fuera de la comunidad, no solo la comunidad dentro de la universidad. Y esto es solamente el principio. Falta la tercera parte, que es mejorar. Y aquí es donde se involucra el segundo bucle, el bucle doble de retroalimentación recursiva. Toman esta información y dicen, bueno, fuimos a esta junta pensando, sí, les daremos una presentación de PowerPoint muy bonita y van a absorber toda la información ellos. Y bueno, ¿va a funcionar esto? Pues quién sabe, quizá generará discusión, debate. Al principio casi que nos corren de las juntas porque no les pareció que era relevante lo que estábamos diciendo. Pero eso no es su problema, es nuestro problema. ¿Cómo podemos mejorar nosotros? ¿Qué podemos hacer diferente la próxima vez? Y conforme aprenden esto, lo incorporan en la siguiente interacción del programa de estudios, de los cursos, algún tema que quizá no tomaron en consideración la primera vez y por eso no pudieron convencer a la gente. Quizá no abordamos este tema o este otro tema para la capacitación. Entonces, ¿cómo actualizamos esta información? Entonces, se desarrollan los cursos, se expanden. Esta es la parte del modelo mental. Hay que cambiar la mente, hay que tener nuevo conocimiento. Pero mejorar, esto no va a pasar después de la primera, segunda, décima, vigésima vez que lo hagan, sino que es más a largo plazo. Cada vez habrá mejoras, pero estamos comprometidos con el largo plazo y con lograr que estas mejoras sucedan. Paso a paso, cada vez mejoras en cada iteración. Los estudiantes aprenden más rápido, cada vez los cursos están mejores desarrollados. Y esto no es como opera típicamente una universidad. Claro que todos queremos que esto suceda, pero ya hablábamos de la retroalimentación y cómo tiene que ser oportuna. Y como el claustro y los estudiantes están involucrados directamente a nivel de intermediario y a nivel de práctica en el laboratorio, entonces la comunicación es muy real. La pueden ver, la pueden sentir. Ellos lo sienten cuando no funciona, sienten el orgullo cuando sí funciona. Tienen esta retroalimentación y van a tener una diferencia real. Entonces, Saima está muy impresionada con todo esto. Y entonces el claustro empieza a mejorar conforme aprenden más sobre la implementación. Los estudiantes aprenden más y más porque el claustro mejora en sus capacidades de enseñar y los estudiantes tienen la oportunidad de practicar en tiempo real, en oportunidades reales, en situaciones reales. ¿Qué hace que esto funcione? Necesitan este vínculo esencial junto con los tres componentes. Aquí es donde entran los marcos de implementación activa o proactiva. Ofrecen orientación, son enfoques orientadores que pueden ayudar a tener una implementación completa y efectiva una y otra vez. Así que esta función de orientar de estos marcos de implementación activa es muy importante. Y es importante porque ayuda a integrar lo que está sucediendo en los tres componentes. Es una guía para desarrollar los programas de estudio y la investigación. ¿De dónde va a venir la siguiente predicción? Los marcos de implementación activa y los intermediarios. Hay muchas predicciones
que son parte de esos marcos. Este es a nivel de la universidad. Guía para desarrollo de competencias a nivel de intermediario. ¿Qué competencias hace falta desarrollar? Pues dice aquí en el marco de implementación activa que tenemos que empezar con innovaciones utilizables. Bueno, empecemos ahí. Trataremos de desarrollar las habilidades y competencias necesarias para garantizar tener innovaciones utilizables, por ejemplo. Y también es una guía para entrega y evaluación de servicios efectivos a nivel de las organizaciones proveedoras o laboratorios. Así que bueno, la práctica, las políticas, ¿por qué tenemos esta brecha entre la ciencia y el servicio? Pues es porque estos tres factores están desconectados. La universidad tiene una perspectiva, la intermediaria otra, y a nivel de entrega de servicio es otra cosa completamente diferente. Y todo eso en realidad se tendría que integrar. Y los marcos de implementación activa son una gran manera de integrar todo eso para que todas las partes operen desde un punto de vista en común, compartido. Aquí no me voy a adentrar mucho en detalles, pero los marcos de implementación activa aquí pues tienen innovaciones utilizables. ¿Qué hace que una innovación sea escalable, utilizable, enseñable? ¿Cuáles son estos criterios? Y una vez que se cumplan los criterios, se van a poder lograr estas metas. La implementación no sucede al mismo tiempo. ¿Cuáles son las etapas, las fases que tienen que estar presentes? Los motores de la implementación. Estos están al centro. ¿Cómo cambiar la conducta? ¿Cómo hacer que los practicantes, los gerentes y los directores aprendan sobre innovación, aprendan a hacer cambios y tener organizaciones que respalden todo esto? Nuestros equipos de implementación, ¿cómo se desarrollan? ¿Cómo operan? Los equipos de implementación son la capacidad faltante. Y aquí es donde los ITTCs tienen su rol. Ciclos de mejora. Todo lo que hacemos tiene que ser implementable, ¿no? Alistarse, empezar y mejorar. Este es un ciclo de mejora, retroalimentación recursiva, que va de la universidad al nivel de práctica y de regreso. Estos son ciclos de mejora. ¿Cómo hacerlo de manera eficiente y efectiva? Esto es lo que se describe aquí. Cambio sistémico. ¿Cómo se crea el contexto que tiene que estar ahí para que la capacidad de implementación que desarrollamos sigan estas reglas, estas normativas y requisitos de financiamiento, y para que estos elementos puedan apoyar a la organización? Desde la perspectiva de la organización, todo esto tiene que ver con toda una vida de investigación. El claustro no le van a faltar temas de investigación para que estén altamente involucrados por el resto de su carrera profesional. Los estudiantes van a aprender esto no solo en las aulas, sino en la aplicación práctica. Estos son los vínculos. Esto es lo que integra los tres niveles. Right now, letting it happen, helping it happen, making it happen. Hacer que suceda, ¿no? Dejar que suceda, ayudar a que suceda y hacer que suceda. Dejar que suceda, en Rogers, en la teoría de difusión, probablemente sea lo mejor, lo más conocido, ya está desde los 60. Ayudar a que suceda tiene que ver con la divulgación, manuales, páginas web, anuncios públicos en radio, televisión. Durante COVID ya hemos visto mucho esto, cómo lograr que la gente use el tapabocas y sana distancia, etc. Así que la divulgación y
diseminación, corrección, tiene que ver con hacer llegar esta información a la gente. Y en casi cualquier campo, la diseminación tiene que ver con 90% de las actividades en esta área. Después, hacer que suceda. Aquí es donde va a suceder el uso completo y efectivo de las prácticas de innovación. Aquí el equipo de innovación es responsable de los resultados. No solo estamos hablando difusión, no solo estamos ayudando a que la gente entienda con divulgación y diseminación. Y no son los usuarios los que van a hacer que funcionen, sino son los equipos de implementación los que van a hacer que suceda. Con uso, con propósito y proactivo de la implementación, práctica y ciencia. Aquí están los motores de la implementación, uno de los marcos de implementación activa. Como pueden ver, durante los últimos 50 años, esos son los factores que han tenido un rol. Las innovaciones son nuevas, así que los motores de competencia están aquí para que la gente aprenda de manera muy rápida qué es lo que tienen que hacer como practicantes y como personal que está respaldando a los profesionales. Y bueno, facilitar la administración para que las reglas, las normativas, políticas, procedimientos, formas de trabajo vayan a cambiar de una u otra manera cuando se esté usando una innovación consistentemente. Motores de liderazgo, técnicos y adaptativos. Todo eso significa que ustedes tienen que poder respaldar el cambio en la conducta, resultados sostenibles por diseño, no por default. Ahora estamos esperando que suceda lo mejor, pero aquí, con equipos de implementación que participan en estos motores, y ahora el equipo mismo es responsable de garantizar que todos estos motores estén funcionando bien, para tener fidelidad en el desempeño. Y con este desempeño de alta fidelidad, tendremos innovación consistente. 80% o más de todos los profesionales que pasan esta capacitación y respaldan al liderazgo, 80% o más, consistentemente utilizan las innovaciones. Y porque hacen esto, entonces obtienen beneficios consistentes y fiables. Esta es una manera de garantizar que la innovación que han adoptado vaya a tener un efecto en una escala mayor. Aquí hay algunos ejemplos. Esto lo voy a acortar un poco, pero tratamiento de mujeres dependientes en heroína con criterios para trastorno de personalidad borderline. Es un programa bien establecido, basado en evidencia, pero aquí hay baja fidelidad y alta fidelidad. Los terapeutas en estos grupos y en capacitación de terapia conductual estaban presentes, pero al revisar los resultados, los que solo estaban usando a 30% ese tipo de terapia son de baja fidelidad. Pero los que usaban esta terapia de manera completa y efectiva en su práctica, en ese caso, 80% de las mujeres con las que trabajaron se liberaron del abuso de sustancias por el año. Y este triángulo tiene que ver con la fidelidad. Esta es la clave que une y reúne a todos los motores y tiene que ver con cumplir sus propósitos. Y el propósito que quieren lograr están del lado de la alta fidelidad. Para que sepan, este es el BEMONC.
que es el cuidado obstétrico y de recién nacidos básico. Aquí tenían una calificación de fidelidad de 6.7 en Etiopía, y conforme incrementó la fidelidad, entonces los resultados mejoraron de manera sustancial. No solo es que la fidelidad marca una diferencia, sino que se puede mejorar la fidelidad mejorando los motores de implementación. Sostenibilidad. La erradicación de la viruela. Esta es la única enfermedad viruela que se ha eliminado en el mundo. Para 1979 ya no había gente con viruela y no ha habido nadie con viruela desde ese entonces. Esta es la implementación más exitosa jamás realizada. Y William Fage, el líder de este gran grupo de la CDC y la OMS, cuando estaban realizando esta intervención, dijo: tenemos que pasar de preguntar qué podemos hacer con lo que tenemos a preguntar qué va a ser necesario para hacer lo que necesita hacerse. Esto tiene que ver con lo que hemos dicho. Empecemos, sí, con lo que tenemos, pero ¿qué se necesita? Y esa tiene que ser nuestra meta final, nuestra misión. No solo estamos viendo barreras y documentándolas, sino que esas barreras las tenemos que sobrepasar. Métodos de vigilancia y contención que ellos desarrollaron, que es su versión de una innovación utilizable. Y a través de esto pudieron hacerlo en India y en muchos otros países hasta que erradicaron la viruela. Pero India realmente era donde estaba más presente la enfermedad. Pero a nivel nacional, regional, se desarrollaron equipos de implementación. Y muchos equipos de implementación participaron. Y muchas universidades estaban contribuyendo junto con investigadores de la CDC y la OMS. Pero había gente que eran intermediarios y que estaban ayudando a que todo esto sucediera. Y aquí se resume todo esto. Cuando llegamos a nivel de práctica, se tiene los intermediarios. ¿Cómo se integra todo esto? ¿Cómo trabajar a varios niveles? Y desde el punto de vista de la universidad, hay que pensar en las oportunidades de investigación, el desarrollo de conocimiento, porque el equipo de intermediarios no solo va a trabajar con ustedes en la universidad, sino que trabajan a nivel de los profesionales, desarrollando competencia del personal a nivel organizacional, y también tienen apoyo, respaldo de la comunidad. Está teniendo el respaldo de la comunidad. También hay sistemas de soporte regional y también nacional, regulación, financiamiento, bla, 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 todos estos elementos que permiten realizar el proceso. No se trata de entregar algo de un grupo a otro, sino que es el equipo intermediario quien está ayudando a ver que todo esto se esté realizando y se esté realizando bajo el marco de implementación activa. Hablamos sobre la integración y tiene que ver con esto. Hay que pensar en las oportunidades de aprendizaje para el claustro y los estudiantes. Piensen en todo lo que van a aprender. ¿Sabemos lo suficiente en alguno de estos niveles? No. Entonces hay oportunidad de aprendizaje, de enseñanza, modelo de colega junior entre claustro y estudiantes para que puedan participar en estos problemas y puedan ayudar a resolverlos.
pues son oportunidades maravillosas. Aquí estamos llegando al final. Hay muy grandes temas que hay que resolver. Espero que en su caso esto sea mejor, pero la administración de la universidad puede ser muy lenta y muy torpe. Y tiene que ver con decisiones de muchas personas. Y esto no encaja bien con esta necesidad de tener trabajo flexible. Y es necesario tener entrevistas con gente de bajos recursos y, por ejemplo, necesitan $25 para cada familia que quieren entrevistar como pago por su tiempo. Lo necesitan para el viernes. La universidad podrá responder de manera oportuna y darles dinero. Pues es un tema muy difícil, como saben. Pero la necesidad que tienen ustedes cuando están lidiando con intermediarios o a nivel laboratorio, pues implica que las universidades van a tener que cambiar su forma de trabajo o tener otro arreglo. ¿Por qué se necesita un intermediario independiente? Era la pregunta, pues esto en parte la responde. Un intermediario independiente puede ser más flexible. Y otra cosa que les cuesta trabajo a las universidades es que cuando se va a contratar para estos entregables, para beneficiar a ciertos receptores, pues hay ciertos tiempos que se tienen que cumplir, ciertos entregables, y esto no encaja bien con los enfoques más lentos y más considerados de la academia. Hay que trabajar en comunidades donde sucede la implementación. ¿Cómo sucede esto? Por ejemplo, cuando las juntas son en la noche, son en la clínica, en la madrugada, antes de abrir o en los hogares de las personas a su conveniencia. ¿Cómo interactúa esto con impartir clases o tomar una clase si eres un estudiante? Quizá la clase es martes y jueves a las 10. Aquí también hay un problema y esto se tiene que resolver. Y hay esta perspectiva profesional con metas académicas, y esto es un tema con todas las universidades con las que trabajamos. La gente profesional, los académicos, no hace esto. Dicen, yo no tomé clases todos estos años y me convertí en profesor con doctorado, profesor asistente, solamente para salir y trabajar con la gente de primera línea. Como que sienten que está debajo de su trabajo. Y esto siempre nos lo topamos. Y siempre hay gente que lo ve como una ventaja, pero de todos modos es un tema esto de los académicos y los profesionales. Y es un obstáculo a veces para que ese trabajo de primera línea pueda suceder en el contexto de la universidad. Así que bueno, hagan que sucede. Es trabajo de ustedes hacer que suceda esto. Una muy buena reflexión de Svensson. Los recursos necesarios para trabajo institucional se crean a través de la práctica. Eso tiene que ver con alistarse, empezar y mejorar. Y aquí se empieza a interrumpir, alterar el status quo en las universidades. Y toma tiempo lograr todas estas metas, así que no esperen más, empiecen ya, aprendan haciendo y desarrollen sus propias categorías. Tengan más estudiantes de cosecha propia, más del claustro. La segunda generación del claustro en 5 años serán los estudiantes que se graduaron de su universidad. Y después ya los contratarán ustedes
porque ellos sabrán más que nadie de nosotros sobre cómo hacer este trabajo. Es un viaje muy interesante y espero que muchos de ustedes realmente lo consideren. Esto se necesita urgentemente y para aquellos de ustedes que tomen el primer paso y empiecen a hacer esto en la práctica, ustedes van a ser líderes globales en práctica y ciencia de implementación. Y ansío ver el día donde me llamen y me digan, lo logramos. Tuvimos nuestro primer grupo de personas que se graduaron y están haciendo trabajo para resolver problemas reales en su país. Muchas gracias. Gracias, Dean. Quiero recordarles que si tienen preguntas, tenemos algunos minutos. Pónganlas en la sección de preguntas y respuestas. Una pregunta que surge frecuentemente es que esto suena un poco complicado y difícil de hacer con pocos recursos. Y tenías la cita del Dr. Page de que tenemos que conseguir los recursos que necesitamos de alguna manera. ¿Puedes abordar este tema, este problema de los recursos? Por ejemplo, tenemos bajos recursos y quizá podemos dirigir más recursos hacia ahí, pero ¿cómo empezamos siquiera? Si tienes las preguntas más interesantes. Sí, eso es un problema, efectivamente. Solo se me ocurre una excepción a esto, donde el país o el sistema con el que estábamos participando ya estaban participando en esfuerzos de mejora de un tipo u otro. Estaban intentando mejorar la tasa de supervivencia de infantes, la mortalidad de madres, querían reducirla. Y ellos están listos para invertir dinero en esos esfuerzos. Así que tener acceso a la gente que toman esas decisiones, pues tiene que ver con hablar con las personas que están al tercer nivel en la burocracia, ¿no? Y hacer que ellos entiendan cuál es la fórmula para el éxito, qué está faltando en sus esfuerzos. Y nadie tiene malas intenciones. Todos quieren que mejore la situación. El problema es que están gastando el dinero en cosas que no sirven muy bien. Nunca han funcionado y nunca van a funcionar. Entonces, parte de nuestra educación de manera general es que pues estamos usando un enfoque con base en evidencia. Y la evidencia dice que esto no funciona bien. Hay que decirles esto y podemos decirles, bueno, pueden ir y replicar esto que no funciona, pero lo hacemos de manera gentil, con tacto, pero hacemos que la gente se cuestione. Estamos hablando nuevamente del modelo mental, que piensen, ¿qué tal que lo hacemos de manera diferente? Que lo prueben, aunque sea en una sola ciudad o en un solo vecindario o una sola parte del país o lo que sea. Eso ya es un primer paso. Aquí es donde tiene que ser muy rápido el aprendizaje y tiene que incluir a estos tomadores de decisiones, porque a la larga, un año después, ya van a poder producir resultados al menos tan buenos como los que sucedieron en el pasado y probablemente mejores, sí. Y esto se va a poder hacer entonces de manera más frecuente y amplia. Entonces todo se reduce a empezar con lo que tienen y después tener la oportunidad de expandir. Sí, un profesor trabajando con sus estudiantes, trabajando con una organización y empezar quizá solo con eso, con ese bucle de retroalimentación.
y de este modo crear la evidencia y usarla para crecer. Sí, y en los ITTCs, por eso me emocionó tanto este grupo. Ahí ya tienen personas que tienen recursos para todo esto, que están usándolos. Y los TTCs están en el medio como intermediarios y ya están trabajando con gente en primera línea, ya están trabajando con la universidad. El financiamiento existe, la oportunidad existe. Tiene que ver con renegociar cómo hacer el trabajo. Pero ahí no dejan de hacer lo que ya hacían y lo hacen completamente nuevo, sino que empiezan por una parte que empiezan a renovar. Siempre empiezas con lo que ya tienes y de ahí empiezas a construir. Lo interesante es que con los campos de refugiados en Jordania, en Líbano, más bien, en los campos de refugiados, yo decía, bueno, estamos atorados, pero ahí ya había grupos internacionales que tenían planes para la situación, pero no lo estaban haciendo de manera muy efectiva, pero ya va marchando. Un problema de los recursos es que ya sea que la universidad que está respaldando la clase o un gobierno financiando un programa, contamos los números. El número de estudiantes que se gradúan del programa, el número de capacitaciones, de personas capacitadas en la clase de educación continua. Todos quieren resultados, pero el proceso es complicado y medir los resultados y tener los vínculos entre los pasos hacia el resultado también es muy complicado. Y esto termina siendo un problema en términos de cómo sé que esto que estoy haciendo va a resultar. Tú mostraste buenos resultados de tus estudios de caso, pero estoy pensando, ¿cómo llegamos, cómo pasamos? Sí, esta es la parte regulatoria. El contexto. Y están contando las personas, ¿no? ¿Cuántas capacitaciones? Y no están contando cuáles son los beneficios. Parte de la intervención que tiene que estar, y bueno, sí, los intermediarios y el claustro tienen que tener el mejor enfoque para convencer a los que hacen políticas y normativas, para poder convencerlos del cambio. Y queremos saber, sí, cuántos hicieron la capacitación, pero también queremos saber si marcó diferencia. La validez de cualquier evaluación es un gran tema, pero ellos no saben. Entonces, parte de la educación que tenemos que proporcionar es cuáles son las métricas. Con lo que trabajamos desde el principio es las fechas límites y no corrección, es la fidelidad. Siempre la fidelidad. Si no conoces la fidelidad, entonces no sabes qué medir, no sabes cómo funcionan las metas y estás gastando mucho dinero en esto y no necesariamente esto está resultando en un beneficio directo de la capacitación. Así que es un proceso lento en algunos casos, pero hay que lograr que lo prueben, aunque sea un poco, para que ellos también puedan ver los resultados de hacerlo de manera diferente. Voy a hacer una última llamada para preguntas. No veo nuevas preguntas.
Le daré un momento. Dean, do you want to have a final word before I close? Jean, ¿algo más que decir? What I've talked about today, as I started out saying, I felt like we have here Empecé diciendo que aquí tenemos el público perfecto, porque ustedes ya están participando en muchas partes de este esfuerzo tripartita: universidad, intermediario y nivel de práctica. Todos están sucediendo. Y esto refleja mucho de su propio trabajo. Pero tiene que ver con cómo lo abordamos. ¿Cómo hacemos que un intermediario realmente sea un intermediario? Y hay que tener, el intermediario tiene que ser razonablemente independiente de la universidad para que no tengan todos estos obstáculos regulatorios y normativos que puede sufrir la universidad. Y así, bueno, también hay que tener una relación muy cercana con la gente que está en el nivel de práctica, la gente que hace las cosas. Pero mientras se resuelven esos temas y se establece la comunicación más cercana de la que alguien estaba preguntando, entonces ya están bien encaminados. Y una vez que esta secuencia de 3 partes se establece, el aprendizaje sucede rápido a nivel de universidad, a nivel de práctica y a nivel de intermediario. Es rápido el aprendizaje, porque la retroalimentación de una buena decisión está ahí directamente y la retroalimentación de una mala decisión también está ahí rápidamente. Y todos aprendemos. Pero les deseo lo mejor. Muchas gracias. Gracias a todos. Ojalá que todos les podamos dar las gracias al Dr. Fixen por esta inaugural. En unos 15 minutos empezaremos las sesiones breakout, así que tienen 15 minutos de descanso. Hay algunas en español, otras en inglés. Y regresen a la sala principal y de ahí pasaremos a la próxima sesión. Muchas gracias.